Es un gusto para mí que estemos hoy aquí en este canal. Bienvenidos el día de hoy con una nueva historia, con un nuevo mensaje. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Si desean que su historia sea contada aquí, pueden enviarla al correo historiaslaurenluciana@gmail.com. Recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar un comentario con muchísimo amor y sobre todo con muchísima empatía. Vamos con la historia del día de hoy. Gracias. Feliz viernes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Despiertos? Que ya llegó el fin de semana y otra vez es festivo, amor. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay de nuevo? Espero que estén muy bien. Primero que todo vengo a recordarles que se suscriban a este canal, que es mi canal, su canal, nuestro canal, el canal del pueblo, el canal de todos. El canal donde van a encontrar sus historias, las historias de muchas personas para aprender en primera persona, de manera anónima. Así que si tú quieres que tu historia salga en uno de mis videos aquí, sea contado por mí de manera anónima y en primera persona, pues aquí les dejo el correo, es este que está aquí, historiaslaurenluciana@gmail.com. Los viernes de ahora en adelante van a ser viernes de infidelidades. ¿Qué? Sí. El chisme del infiel solamente los viernes. El día de hoy traigo una historia que no solamente lleva infidelidad, sino que también lleva otras cosas, otras situaciones, enreda una situación familiar bastante complicada, pero pues nada, son pasas que cosan o cosas que pasan, como ustedes le quieran decir, cosas que la vida nos pone que uno piensa que no pasan, pero sí pasan, son decisiones que hay que tomar como adultos, son cosas difíciles, pero pues nada, así es la vida. Y la historia de hoy me pareció muy fuerte. Le fui infiel a mi esposo con mi padrastro. Ok, vamos a calmarnos. Ustedes no son quien para juzgar y yo tampoco. Aquí no estamos para juzgar, aquí estamos para que nos podamos desahogar, para escuchar una opinión diferente, para poder saber qué piensa la gente, aunque aquí ya sabemos qué van a pensar. O tal vez no, es que uno no sabe, hasta que uno no lo vive, no lo goza. Entonces vamos a escuchar esta historia. Antes de todo, aquí les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme. Vayan a seguirme a mi cuenta de Facebook, a mi perfil de Instagram, a mis cuentas de TikTok y por aquí los de mi tienda virtual de maquillaje Lula Store. Gracias por apoyarme, por seguirme, por comprarme, por todo lo que haces por mí. También suscríbanse, deje un comentario, bueno, todo, usted ya lo sabe. Mi nombre es Laura y les voy a contar cómo lastimosamente no pude serle infiel a mi esposo con otro hombre, sino con mi padrastro. Cómo destruí mi familia entera. Por fortuna mi mamá ya no nos acompaña en este plano y si no, tal vez le hubiera roto el corazón también a ella. Resulta que yo soy la hija mayor de mi familia, la hija mayor de mi mamá. Mi mamá me tuvo a mí cuando tenía 16 años. Cuando yo tenía 16, mi mamá 32, ella se casa con un hombre de 27. Entonces, para tener contexto, mi padrastro solamente me llevaba en ese momento 11 años, ¿listo? Bueno, o sea, en todo el momento, en toda esta historia. Mi mamá se casa cuando yo tengo 16, mi padrastro 27, mi mamá 32, mi papá nunca respondió, así que yo de ese hombre no sé nada. Mi padrastro, bien, siempre lo vi como el esposo de mi mamá. O sea, ni siquiera como padrastro, sino como el esposo de mi mamá. Siempre era como el esposo de mi mamá, el esposo de mi mamá. Mi mamá se casa y al año queda en embarazo de mi hermano. Y a los 3 años queda embarazada de mi hermana. Ahí ya mi mamá se opera y dice, no quiero más hijos. Ya para ese momento yo tenía 20 años, yo ya estaba pues prácticamente independiente, seguía viviendo bajo el techo de mi mamá, pero yo ya aportaba mensualmente, estaba pagándome mi universidad, estaba trabajando muy juiciosa. Cuando yo tenía 25 años, conozco al que es mi esposo. Entonces, hasta ahí la historia de mi familia, mi mamá, mi padrastro. Yo tenía 25 años, mi padrastro tenía en ese momento 36. ¿Listo? Conozco al hombre que se convierte en mi esposo, esposo, porque nos casamos cuando llevábamos solamente año y 20 días de relación. Nos casamos primero por lo civil y a los 7, 8 meses nos casamos por la iglesia. Yo tenía 25, él tenía 27. Normal. O sea, un matrimonio normal. Bien, un matrimonio, pues, con sus problemas, pero éramos un matrimonio que se quería. Yo decido ser mamá cuando cumplí los 30 años, ya llevaba 5 años de casada,
y le digo como, mira amor, o sea, yo ya quiero pues ser mamá. Estábamos bien y él me dice, claro amor, o sea, ya yo estaba esperando que tú me dijeras cuándo y a qué horas, mi reina. Dejé de planificar, nos pusimos en la tarea, rapidito quedé en embarazo. Cuando yo quedo en embarazo, a mi mamá le descubren una enfermedad. A ella le descubren lupus. Fue muy difícil para mí, en ese momento mi mamá tenía 46 años. Fue muy, muy feo para mí, mi padrastro tenía 41. Y esa enfermedad la llevó a tener una depresión muy fuerte, muy, muy fuerte. Una depresión que se la llevó, ni siquiera se la llevó la enfermedad que tenía física, sino que se la llevó la depresión. Mi mamá dejó de levantarse de la cama. Mi mamá siempre fue una mujer muy bonita, muy vanidosa. Le encantaba estar muy elegante con sus tacones. Y mi padrastro siempre fue un hombre muy guapo. Ellos se veían incluso menor de la edad que tenían hasta que mi mamá le descubren esta enfermedad. Mi mamá le descubren esta enfermedad y yo decido irme a vivir a la casa de ellos, estando en embarazo, pues para acompañar a mi mamá a las citas, bueno, para todo lo que mi mamá necesitaba en ese momento. Como les digo, yo estaba en embarazo. Mi esposo se quedó en mi casa, o sea, en el apartamento que nosotros teníamos, pero nos veíamos casi todos los días. Él estaba muy pendiente de mí, yo iba y me quedaba de vez en cuando, bueno, también para ayudarle con mis hermanos. Pero pues nada, pasan cosas. Mi padrastro, muy pendiente pues, de mis hermanos, que en ese momento estaban adolescentes. Bueno, un adolescente y otro preadolescente. Yo me volví la cuidante de ellos en el médico. Como les digo, mi mamá ya no quería comer, mi mamá ya no se levantaba. Yo tenía 6 meses de embarazo y un día me senté a hablar con mi padrastro y ese día sentí que la química que había entre nosotros había cambiado. O sea, ese día sentí que algo pasó entre nosotros después de esa conversación y como que yo ya no lo podía ver solamente con ojos del esposo de mi mamá. Pero también dije, de pronto es porque me siento sola, mi esposo está en la casa. Sí, o sea, no quise pensar las cosas mal. Pero a él también se le notaba que me estaba viendo de maneras diferentes. Mi mamá, mi bebé nace mi hijo, y a los 3 meses fallece mi mamá. Yo paso el posparto en casa de mi mamá. Cuando mi mamá fallece me devuelvo a mi apartamento, ya con mi esposo nuevamente, todo bien, normal. Y mi padrastro decide tomar en renta un apartamento en el mismo edificio donde yo estaba. Rentó la casa de mi mamá, se vino para ahí para que yo pudiera pues estar medianamente pendiente de los niños, de mis hermanos, porque pues él trabajaba. Este hombre, miren, también quería caer en depresión, esa una tristeza inmensa por mi mamá. Subía todos los días y lloraba conmigo en las noches. Empezamos a compartir mucho tiempo juntos, cocinábamos mucho, digamos que como que hacer la comida para ambos hogares. Entonces cocinábamos para mi esposo, pero también para los niños, pero estábamos los dos. Mi esposo pues trabajando, pero él llegaba y nos encontraba normal, o sea, él veía a mi padrastro como mi papá, le decía suegro. Mi padrastro no consigue nunca a nadie. Así avanzan hasta que mi hijo cumple un año. En la fiesta de cumpleaños de mi hijo, él le da un regalo hermoso. Él se apegó muchísimo a mi hijo, muchísimo. Él amaba a mi hijo. Nos hicimos muy, 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 muy cercanos, al punto que ya no solamente me contaba las cosas normales, sino también las cosas de su corazón y yo las mías. Yo empiezo a sentirme engañada por mi esposo. Empiezo a pensar que me está poniendo los cachos, empiezo a sospechar de infidelidades y efectivamente mi esposo me estaba haciendo infiel. Mi bebé tenía 1 año y 15 días más o menos cuando por primera vez abrazó a mi padrastro, al que ya le voy a cambiar el nombre, ya no le diré mi padrastro. Yo abrazo a Alfredo y él me dice, Laura, no sé, creo que lo mejor es alejarnos. Yo siento que me está pasando algo contigo que no debería estarme pasando. Yo lo abrazo y le digo, a mí me pasa igual. Dejamos de vernos más o menos unos 5 o 6 días y cuando nos vimos nos besamos. Nos besamos y empezamos a despertar entre nosotros un gusto que sabíamos que existía, pero al que no le habíamos querido dar pie. Yo no me quería separar de mi esposo porque sabía que separarme de él implicaba muchos cambios en mi vida y en la vida de mi hijo. Pero empecé a tener una relación paralela con el que había sido mi padrastro,
que en ese momento pues ya estaba soltero. Sé que mucha gente me juzgará y mucha gente pensará, pero yo en ese momento lo vi como un hombre soltero, porque eso es para mí un hombre soltero. Él tal vez se refugió en mí por lo que le pasó con mi mamá. Yo físicamente me parezco mucho a mi mamá. Y pues nada, empezamos a tener una relación de manera descarada delante de mis hermanos. Mis hermanos se dieron cuenta y ellos le contaron pues a la familia, a unas hermanas de mi mamá, unas tías, le contaron a los abuelos paternos. Y un día me llama mi tía y me dice, mi hija, venga, la invito a almorzar, traiga al niño, no sé qué. Yo llego, cuando llego había consejo de guerra. Estaban mis tías, habían unos primos, bueno, había mucha familia y también lo habían citado a él. Ese día nos dicen que somos lo peor del mundo, que yo soy una mujer casada, que a mí cómo se me ocurre destruir mi matrimonio, que cómo se me ocurre destruirlo con ese hombre precisamente que había sido el amor de la vida de mi mamá. Bueno, un montón de cosas. Yo solamente lloraba y les decía, miren, no, ustedes no entienden, mi hogar ya está destruido desde antes, es diferente, mi mamá ya no está. Él también les decía que no me juzgaran, que de pronto el culpable había sido él por haberme incitado a hacer cosas que no debía, pero realmente yo sentía que ya mi esposo sobraba en mi vida. Entonces llegué esa noche y le propuse a él el divorcio. Le dije, ya me quiero divorciar. Yo le dije esto a mi esposo y fue haberle dicho, mi amor, te amo. Este hombre empezó a cambiar, este hombre me dijo que fuéramos a terapia. Él hasta ahí no sabía nada. Empezó a ser un esposo súper pendiente, yo ya no desconfiaba, empecé a recuperar el amor por mi esposo, pero entonces yo ya no quería nada con Alfredo. Hablé con Alfredo y le dije que lo más correcto era continuar con mi matrimonio. Para esto habían pasado más o menos unos 10 meses de relación con Alfredo. Y él me dice, lo siento mucho. Si usted no se va a quedar conmigo, si no quiere nada más conmigo, pues entonces le vamos a contar la verdad a su esposo de lo que usted estaba haciendo. Yo sentí que el mundo se me iba a acabar, pero dije, ok, a lo hecho pecho y pues a la final él tiene razón y si tengo que decirles, le digo la verdad. Le digo la verdad y decido hablar con él. Decido sentarme una noche y decirle, mira, te tengo que decir algo. Obviamente no le dije que había sido una relación tan larga, simplemente le dije que habían pasado cosas con mi padrastro. Y a diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, yo le dije, me quiero separar porque pasa esto, esto y esto. Y me dijo, no nos vamos a separar. Sé que te descuidé, sé que fue mi culpa, lo único que te voy a decir es que él se tiene que ir de acá. Nosotros no, porque este apartamento es propio y pues él vive en renta abajo. Lo mejor es que se alejen. Él no es tu papá, tú ya no tienes ninguna relación con él. Tuve que hablar con Alfredo, Alfredo habló con él, Alfredo le dijo, mi esposo le dijo a Alfredo, mire hermano, ya creo que no hay nada más que hablar, lo mejor es que usted se aleje de mi esposa y ya. Fue así como perdí la relación con mis hermanos. Él se fue de la ciudad con una tusa la berraca, les voy a decir, porque todavía sé que revisa mis redes sociales, sé que me dedica canciones, de muchas maneras me lo ha hecho saber. La última vez que hablé con mi hermana menor fue hace un año. Esto pasó en el año 2020. Y pues nada, desde ese momento no tengo relación con mis hermanos. Ya no hay nada que me una a ellos. Quiero que ellos crezcan y poder tener una relación con ellos. Mis tías nunca más me volvieron a hablar. Estoy en un matrimonio feliz, con un esposo que se ha preocupado mucho porque nuestra relación salga adelante. Y en este momento estoy en busca de otro bebé. Es decir, estamos preparados para tener otro hijo. Fue una infidelidad que me perdonaron, que tal vez muchas personas no perdonarían, pero por fortuna tuve ese beneficio y me perdonaron. Estoy felizmente casada, aunque le puse los cachos a mi esposo con mi padrastro. ¿Qué? ¿Ven cómo cambia la historia cuando ya uno la cuenta? ¿Ven cómo cambia todo? Porque pues uno piensa, no, le puso los cachos, así. Pero pues hay muchos detonantes en esta historia y muchas cosas que la diferencian de cualquier otra, y es, la mamá ya no estaba con vida, es decir, el hombre ya no era el padrastro, era el expadrastro. Que ojo, yo no lo justifico ni lo comparto, jamás me metería con el ex esposo de mi mamá, nunca. Pero no significa que yo sea mejor ser humano por no hacerlo. Todos pecamos de maneras diferentes y el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Admirable la reacción de tu esposo. No sé, creo que yo no hubiera perdonado una infidelidad de esa índole.
No sé qué tan fuerte hayan sido las infidelidades de él como para que él en su conciencia decida perdonar, o simplemente te amaba tanto que decidió hacerlo. Espero que en realidad hayas cambiado, decidas no ser infiel nuevamente, porque para mí quien es desleal una vez lo puede ser el resto de la vida. Espero que seas de esa diferencia y de esa estadística pequeña que no lo vuelve a hacer. Pues nada, no te puedo juzgar, el único que puede juzgar es Dios. Espero que realmente tu mamá donde esté no se haya enterado de esto, no haya logrado ver esto. Y si así fue, pues nada, por lo menos fuiste un poquito feliz y le diste un poco de felicidad. Ese es mi mínimo consuelo. Pero sé por qué te querías desahogar, porque en el correo me decía necesito desahogarme porque para mí es terrible vivir con esto. Espero que tu hijo no se vaya a enterar y que el día que se entere no te vaya a odiar. Que el día que tu esposo decida irse de ti, no vayas a juzgarlo porque puede que uno en cualquier momento decida cambiar de opinión. Para mí estuvo muy bien que recuperaras tu hogar y que no te quedaras con Alfredo. Gracias por abrir tu corazón conmigo, por decidir contarme, por confiar en mí. Espero que tengas una buena vida, un matrimonio feliz y exitoso y que nunca más te vuelvas a atravesar con Alfredo o con otro Alfredo en la vida. A todos ustedes, gracias por ver el video. Por favor, dejen aquí un comentario con mucha empatía, con mucho cariño. Nada, recuerden que su historia es mi historia y nos vemos la próxima semana con otros 2 videos. Con 2. ¿Por qué? Porque es festivo. Los festivos no hacemos video. Chai.